En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tiempo de Cuaresma que hemos comenzado es un tiempo de gracia y de conversión que nos va a venir acompañando hasta que lleguemos a la celebración de la Semana Santa y del Triduo Pascual con el que completaremos este tiempo litúrgico. Nos preparamos de este modo con la conversión personal para poder participar del misterio de la muerte y resurrección del Señor en plenitud, con mayor fruto espiritual. Este tiempo es un tiempo en el que la Iglesia nos aconseja la oración, el ayuno, la limosna, es decir, el trato con Dios, la vida sacrificada o mortificada y la caridad, especialmente con los más necesitados. Cuando completemos la Cuaresma, nos introduciremos en los misterios de la muerte del Señor. Y por eso me parecía que podía ayudarnos para concluir estos ejercicios espirituales breves que os hemos ofrecido, una contemplación de Jesús crucificado. En la cruz de Cristo, el Señor se nos da por completo. En la cruz de Cristo, Jesús cumple aquello que había dicho en la última cena: es cuerpo entregado, es sangre derramada. Pues bien, igual que los hijos que acompañan a sus padres en el lecho de muerte en los últimos momentos de su vida, quiero animaros a que en este último rato de oración de nuestros ejercicios acompañemos a Jesús en el último trance de su vida y que acojamos el mensaje que Él nos quiere transmitir con el respeto y con la veneración con los que se acoge un testamento, el de alguien que se despide y que no es alguien cualquiera, sino nuestro Salvador Jesucristo. San Ignacio nos anima a que en esta meditación de la pasión del Señor le pidamos a Jesús una gracia, la de compartir con Él sus padecimientos, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna, de tanta pena que Cristo pasó por mí. ¿Y cómo vamos a meditar la pasión? Quiero proponeros que lo hagamos siguiendo las 7 frases que nos dijo Jesús en la cruz, lo que tradicionalmente se ha llamado el sermón de las 7 palabras, que no son propiamente 7 palabras, sino 7 expresiones, 7 frases, y que no están en un único evangelio, sino que están diseminadas por los 4 evangelios. Seguramente el irnos deteniendo en cada una de estas expresiones del Señor antes de morir nos ayudará a vivir con más fruto y con más devoción el tiempo de la Semana Santa. La primera frase que Jesús dijo y que tenéis en Lucas 23:34 es que le dijo al Padre: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es sorprendente que el Señor, aun rodeado de tanto odio a su alrededor y siendo tratado de una forma tan vejatoria, sin embargo, reza al Padre para que nos perdone, intercede por nosotros. Y de alguna manera querría disculpar o atenuar nuestra culpa cuando dice: perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Es que no sabemos lo que hacemos los hombres? ¿Es que no somos responsables de nuestras propias culpas? Jesús es tan bueno que querría que el Padre nos disculpara, o al menos que entendiera que está atenuada nuestra responsabilidad por nuestra ignorancia. Quizá esta frase fue la que sorprendió al ladrón que estaba a la derecha de Jesús crucificado con él. Quizá esta frase fue la que le desconcertó pensar:
qué bueno es este hombre. ¿Cómo es posible que ahora que estamos sufriendo tanto, él, sin embargo, rece? Y rece además intercediendo por los hombres, pidiendo a Dios que nos perdone. Y entonces a este ladrón que estaba crucificado a su lado le llega la luz de la fe. Comienza a creer en Jesucristo, en que Él es Dios verdadero, y acoge esta luz de la fe. Y es asombroso que el que había sido condenado por sus delitos, este ladrón, terminará siendo para Jesús un consuelo en el momento de su muerte. Qué paradoja que mientras que los apóstoles dejan a Jesús solo en la pasión, sin embargo el ladrón acompaña a Jesús en la pasión y termina siendo para él una compañía amistosa. Había seguramente dedicado muchos años en su vida a delinquir, quizá había sido compinche de aquel otro ladrón con el que habría cometido muchos delitos, y sin embargo su pecado cede ahora paso a la sumisión y al reconocimiento de su culpa. No es que haya hecho un examen de conciencia, no es que se haya preguntado qué hice bien, qué hice mal, es simplemente que, sin analizar nada, ve a Jesús y viendo en él la bondad hecha carne, el amor hecho hombre, siente el contraste tan agudo entre su vida y la vida propia. Este ladrón le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y esta frase se las trae porque de alguna forma es una confesión de fe. Le dice a Jesús: llegarás a tu reino, luego tú eres rey, Jesús. Y no te pido que me perdones, ni te pido que me lleves a ese reino contigo. Sé que no merezco nada. Solamente te agradecería que no me olvides, que me recuerdes, que te acuerdes de mí. A este ladrón no le sorprende verse él mismo sufriendo en la cruz. Piensa: me lo he merecido, me lo he ganado. Ya me lo había avisado mi madre: hijo, vas a acabar mal. No le sorprende verse él crucificado. Lo que no termina de entender es ver crucificado a Jesús. Y piensa: pero qué mal habrá hecho este hombre. Pero si hasta en este patíbulo es capaz de tratar a todos con tanto amor, con tanto respeto, ¿qué ha podido hacer mal anteriormente este hombre? Mientras que esto ocurre, mientras que este ladrón, al que llamamos ya San Dimas y entendemos que está en el cielo, se abre a la luz de la fe, su compañero, por el contrario, cierra no solo los ojos, sino también el corazón al amor de Dios. Se cierra ante la luz, se obstina en rechazar la gracia. Y es dramático que aquellos dos, que quizá llevaban juntos muchos años, ahora se van a separar. Y parece que se van a separar por toda la eternidad. De alguna manera, ante Cristo crucificado, todos tomamos una postura en la vida. Y uno puede ponerse a su derecha o a su izquierda, uno puede acoger el amor y el perdón de Dios, o puede cerrarse ante esta misericordia. Jesús le dice entonces al buen ladrón, en Lucas 23, 43, la segunda de estas expresiones: hoy estarás conmigo en el paraíso. Sorprendente afirmación, porque sabemos que había cometido muchos pecados y delitos y sin embargo se va a ir al cielo. Sabemos también que para llegar al cielo hace falta estar plenamente purificado y por eso tenemos la oportunidad del purgatorio después de morir. Pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, este ladrón va a quedar, tras su muerte en el Calvario, plenamente purificado,
ha vivido su purgatorio en el Gólgota, en el Monte Calvario, y ese mismo día estará con Jesús en el paraíso. En el fondo, estar en el paraíso es eso, es estar con Jesús, como Él había anunciado en la última cena. Yo os tomaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Así este ladrón, a pesar de sus delitos y de sus pecados, sin embargo va a ir al cielo. Va a ser como uno de aquellos obreros de los que habló Jesús en una de sus parábolas, que recibió su premio aunque había trabajado apenas unos minutos o unos segundos en la viña. Realmente lo importante para llegar al cielo no es haber dedicado mucho tiempo a estar en la iglesia, no es haber dedicado muchos años a confesarnos católicos. Lo que el Señor nos pide no es una larga hoja de servicios, sino una intensidad, una verdad en el amor. Y aunque este ladrón estuvo poco tiempo, creyó en Jesucristo de veras y lo quiso con toda el alma en aquellos minutos. Ahora, nos llama también la atención que aunque el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, no le bajó de la cruz. Cuando el otro ladrón había dicho, si eres el Mesías, bájate, bájanos a nosotros de aquí, Jesús ni se bajó a sí mismo de la cruz, ni tampoco bajó a ninguno de los dos ladrones. Y con esto nos enseña el Señor algo que es muy importante, y es que la salvación que Él ha venido a traer al mundo no hay que confundirla con una cierta liberación humana. Se ha dicho, ¿verdad?, que Jesucristo vino al mundo a hacer que el mundo fuera más hermoso y más feliz, a acabar con las injusticias y a hacer que cada uno pudiera vivir una vida digna. Y eso es verdad. El Evangelio crea en las personas que lo acogen y a través de ellas en el mundo unas condiciones de vida más humanas y mejores. Pero sin embargo, la salvación que promete el Señor es de orden espiritual y es de orden escatológica, es decir, para toda la eternidad. Aquí en esta vida hay personas que aunque sean muy cristianas y aunque hayan sido salvadas por el Señor, siguen atadas o clavadas en una cruz, como aquel ladrón que murió al lado de Jesús. Pues bien, después de decir esta frase, da la impresión, leyendo los Evangelios, de que la gente que había ido al Calvario a ver a Jesús mientras era conducido hasta allí por la vía dolorosa, se comenzó a cansar y se comenzó a retirar. Quizá algunos, muy superficiales, comienzan a aburrirse porque ya no hay nada nuevo. Quizá otros, con un poco mayor de profundidad, empiezan a sentir el dolor y el remordimiento de ver sufrir al justo en la cruz. En todo caso, en ese momento en el que ya uno tras otro van todos marchándose y retirándose, Jesús va a entregar su propia vida. Va a ser el momento más importante de toda su misión. En el silencio ofrece su vida como sacrificio expiatorio, en medio de una tristeza grande, en medio del abandono de quienes eran sus amigos, sin apenas consuelo humano, en una soledad casi completa, salvo por María Magdalena, Juan Evangelista y la Virgen Santísima. Lo que está ocurriendo en el Calvario no es meramente un asesinato, sino que es el amor redentor de Jesucristo que entrega su vida por nuestra salvación. Y en ese momento el Señor, como nos refiere Juan 19, 26, 27, habla a María Santísima y a Juan y les dice esto: mira, es tu hijo, mira, es
tu madre. Podéis imaginaros la escena. La Virgen está a los pies de la cruz, de pie, con sencillez, con discreción y al mismo tiempo compadeciendo con Cristo, es decir, participando de su amor y de su entrega. Si Jesús había dicho en el Evangelio, nadie me quita la vida, soy yo quien la doy libremente, María está como diciéndonos, nadie me quita a mi hijo, soy yo quien os lo doy libremente. ¿Y qué significado tiene esta expresión que el Señor dirige a Juan y a María? Es Orígenes, un escritor eclesiástico de los primeros siglos de la Iglesia, el que nos lo explica de una manera bellísima. Por él sabemos que en aquella época las mujeres que ayudaban a otras mujeres a dar a luz, las matronas, solían hacer esto: tomar al niño en sus brazos cuando nacía en el alumbramiento, lavarle, cortar el cordón umbilical y después presentárselo a su madre y decirle a la madre, mira, es tu hijo, y al niño decirle, mira, es tu madre, y dejarlo apoyado sobre el pecho de su madre. Por eso, Orígenes entiende que lo que estaba ocurriendo en el Calvario era un verdadero parto, era un alumbramiento. ¿Quién nace? Nace una civilización nueva, nace la Iglesia, nace el pueblo de las personas redimidas por la sangre de Cristo, que hemos nacido por la entrega del Señor, su muerte en la cruz, y por el amor y la entrega espiritual de María Santísima. Lo que estaba sucediendo en el Calvario, por consiguiente, no era simplemente una conversación familiar entre Juan, María, Jesús, y que Jesús se ocupa de que María no se quede sola y que a Juan le encarga que cuide de ella. Es algo todavía mucho más importante y mucho más sublime. La Iglesia está naciendo y la Iglesia va a tener a María por madre. Mira, es tu hijo. A ella le pide que mire a Juan con mirada de fe. Hasta entonces Juan, ¿qué había sido para María? Había sido el más joven de los apóstoles de su hijo, un amigo de Jesús, un muchacho que le seguía a todas partes. Pero Jesús ahora le pide a María que lo mire de otro modo. Le dice, mira, es tu hijo. Esta expresión a Orígenes le hace entender que Jesús está hablándole a María de qué es la Iglesia. Y la Iglesia no es simplemente una asociación de personas que se han inscrito, que se han apuntado y que comparten un tipo de creencias. No, no. La Iglesia es Cristo en la historia. Como dirá San Pablo en sus cartas, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y esto explica que Jesús le diga a la Virgen, mira, es tu hijo. No le dijo, te doy otro hijo, a partir de ahora ya no me tendrás a mí, pero le tendrás a él. No, no, lo que le dijo es, tu hijo soy yo, soy tu único hijo, porque María vivió la virginidad perpetua, pero a mí, tu hijo, me encontrarás donde estén ellos. Donde esté la Iglesia, me tendrás a mi madre. Mira, es tu hijo, soy yo en ellos. Y también a Juan le pide algo semejante, que dirija hacia María a partir de ese momento una mirada de fe. No le dice, mira, es mi madre, sino que le dice, es tu madre. Es decir, Juan, hasta ahora María cuidaba de mí porque yo era su hijo, pero vosotros, por el bautismo, habéis sido injertados en mi cuerpo, incorporados a mí, y en esa medida
María es en adelante vuestra madre. María es tu madre. Qué impresionante es todo esto, ¿verdad? Es sublime, es sobrecogedor. Pensar que en la cruz lo que estaba ocurriendo era el alumbramiento de la civilización del amor, de la Iglesia, reino de Cristo, que procede de la sangre de Cristo y de la maternidad espiritual de María. Está naciendo una humanidad nueva. Si hasta entonces la humanidad había estado dominada por el pecado, a partir de este momento, la humanidad redimida por la sangre de Cristo puede vivir reconciliada con Dios. Hemos sido engendrados de verdad por el bautismo a la vida sobrenatural. Hemos sido hechos verdadera y propiamente hijos de Dios e hijos de María. Quizá muchos de los que escucháis o veis este vídeo tengáis la impresión de que hasta ahora no habéis vivido suficientemente como hijos de María, que no la hemos amado convenientemente, que no la hemos tenido suficientemente presente. Pero quiero que sepáis que ella sí que lo hace, que ella sí que vive como Madre nuestra y que nos quiere y nos mira a cada uno como verdaderos hijos suyos. Es sorprendente a este respecto el encuentro de la Virgen en el siglo XVI con San Juan Diego en México, en el Tepeyac. Quizás recordáis aquella anécdota y permitidme que os la recuerde a los que tal vez no la conozcáis. Aquel indito recibe una aparición de la Virgen. Ella le pide que vaya al obispado a decirle al señor obispo que construya una capilla allí en su honor. Y el indio Juan Diego va al obispado, pero no le hacen caso. Nadie cree que se le ha aparecido a la Virgen y piensan, bueno, son cosas de este joven, ¿no? Él entonces, a partir de ese día, ya no quiere ir por el mismo camino por donde se encontraba María, pero María, que es muy buena y muy inteligente, le busca por ese nuevo camino por el que él va y se le vuelve a aparecer y le dice, Juan Diego, ¿fuiste al obispado? ¿Se hará esa capilla en mi honor? Y él le responde, no me hicieron caso. Pues has de volver, dile al obispo que quiero que haga aquí una capilla para mí. Y Juan Diego le responde, no me van a hacer caso, no servirá de nada. Y a esto, la Virgen Santísima, la Virgen de Guadalupe, le dijo, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Es decir, María Santísima, desde aquel momento del Viernes Santo en el Calvario, en el que Jesús le dijo, mira, es tu hijo, ha tomado muy en serio la maternidad espiritual que el Señor ha querido que tenga con respecto a nosotros. Quizá tú y yo no nos hemos acordado suficientemente de ella y no le hemos rezado y querido tanto como ella se merece, pero ella no se ha olvidado de ti y te quiere como un verdadero hijo. Ella es verdaderamente Madre nuestra. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Ella es nuestra madre. Y lo es verdaderamente, no metafórica ni simbólicamente, lo es verdaderamente. Ella es madre en el orden espiritual de cada uno de nosotros. Y es cercana, es mi madre. En Marcos 15:34, y ahora ya voy más rápido, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay que ver nada raro en esta expresión. Jesús está rezando. Reza el Salmo 21, el que sacerdotes y religiosas rezamos todos los viernes en nona, en la hora intermedia. Él está dirigiéndose a Dios Padre como ha hecho a lo largo de toda su vida, porque toda su vida ha sido una vida de oración. Quinta palabra, en Juan 19:28 dice el Señor, tengo sed. Ciertamente estaba deshecho por la agonía, estaba seco, había perdido mucha sangre y sudor y debía de estar con una sed ardiente. Pero creo que no se trata solo de sed corporal,
sino que Él está hablando también de esa otra sed interior que nosotros podemos tener en la vida cuando nos sentimos vacíos y que creo que Él sintió en su pasión. Es la sed de que acojamos su amor, es la sed de que nos dejemos querer y perdonar por Él, es la sed de llevar a todo el mundo su salvación, o dicho de otra forma, es la sed de calmar nuestra sed. Madre Teresa de Calcuta, de la que ya os he hablado anteriormente, explica en un libro suyo que la fundación de las Misioneras de la Caridad no fue una genialidad suya, no fue una ocurrencia que se le pasó por la cabeza, sino que fue algo que Jesucristo le pidió. Ella sintió que en la oración Jesús le decía, tengo sed, tengo sed. Y ella, que ya era religiosa de otro instituto, pensaba, ¿y yo qué puedo hacer por arreglar la sed de Jesucristo? Que el Señor le decía, tengo sed de que mi amor llegue a los pobres más pobres de este mundo, de que no haya nadie que se quede sin saber que me importa, que su vida es relevante para mí, que he dado la vida por ellos en la cruz. Por eso este grito del Señor podemos decir que permanece en la historia. Jesús tuvo sed el Viernes Santo, pero Jesús también tiene sed hoy. Aquellos soldados no le entendieron y quizá por eso, tal vez sin mala intención, mojando una esponja en vinagre se la acercaron a los labios. No tenían otra cosa que darle, pero no deja de ser doloroso, ¿verdad? Que la sed de Dios trate de ser apagada por los soldados con vinagre. Es como si el Señor, que ya lleva en su cuerpo y en su alma un enorme sufrimiento, no fue comprendido. Como decía San Francisco de Asís, gritando por las calles de su pueblo, el amor no es amado. Y esto a él le hacía llorar, pensar que aquel que nos ha amado tanto no recibe de nuestra parte correspondencia, que no recibe por nosotros amor a cambio de su amor. Sexta palabra. En Juan 19:30 dice el Señor, todo está cumplido. Y con esto da a entender que todo lo que podía darnos nos lo ha dado. Todo lo que podía hacer por nosotros lo ha hecho. Es como si el Señor nos dijera, después de toda mi predicación, después de todos mis milagros y después de entregarme hasta física y corporalmente por vosotros en la cruz, Hijo, ¿qué más me falta por darte? ¿Es que hay algo que no te haya dado? ¿Qué más quieres de mí? Nos está diciendo el Señor, ¿no? En Juan 13 había dicho el evangelista que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y esto se puede decir de lo que Jesús hizo en la última cena, nos amó hasta el extremo porque nos dio su cuerpo y su sangre en este sacramento, porque esto se puede decir en el Calvario. Nos amó hasta el extremo porque se entregó por nosotros hasta morir. La última palabra, séptima, la tenemos en Lucas 23:46, cuando dice Jesús, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es llamativo que la última frase que tenemos de Jesús sea una oración a Dios Padre. Pero es que si lo recordáis, también la primera frase que conservamos de Jesús en su infancia hace referencia al Padre. Con 12 años, estando en el templo, cuando se ha perdido y María y Jesús y José le encuentran, le dice María, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él responde, ¿no sabíais que debía dedicarme
a las cosas de mi Padre, entre esta primera frase que Jesús dijo en su infancia y esta con la que termina su vida terrena, se resume toda su existencia en este mundo. De alguna forma, Jesús, que vive permanentemente conectado al Padre, hablándonos desde el principio hasta el final de su relación con el Padre, nos ha mostrado quién es Él. Y Él no es un hombre cualquiera, no es un hombre como los demás, sino que es el Hijo eterno de Dios, el Verbo eterno encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice el Evangelio que después de decir esta última palabra, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Y eso significa, por un lado, que expiró, que murió, pero también que nos entregó su Espíritu Santo. Abierto su costado por la lanza del soldado, manó del corazón abierto de Jesucristo sangre y agua, el Espíritu Santo que nos da para ser purificados por el bautismo, para ser alimentados por la Eucaristía. Confío que estos ejercicios breves, que apenas habrán durado 4 días para la inmensa mayoría, sean para vosotros una ayuda en este camino de la Cuaresma. Os deseamos a todos una Cuaresma, una Semana Santa y una Pascua muy feliz, y quiero animaros a que vivamos este tiempo de gracia como un tiempo profundamente espiritual. Que en Semana Santa no nos disipemos, sino que vivamos verdaderamente los misterios que la Iglesia celebrará en estos días. Y si algunos de vosotros os animáis en años sucesivos a dedicar unos días de retiro a los ejercicios espirituales, no ya online en casa, sino dedicando unos días a la oración en silencio, desde la Vicaría para el Cerro de los Ángeles, estaremos encantados de ayudaros. Feliz Semana Santa, Santa Pascua. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.